ASMR. Esta noche vamos a empezar una lectura nueva. Vamos a empezar El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Y espero que uséis cascos o auriculares para esta lectura y que os pongáis cómodos. Empezamos. Si eso la conmueve. Si eres capaz de saltar alto, salta por ella también, hasta que grite: amante con sombrero dorado, que saltas alto, tienes que ser mío. Thomas Parker D'Invilliers. Capítulo 1. En mis años jóvenes y más vulnerables, mi padre me dio un consejo al que desde aquella época no he dejado de darle vueltas en la cabeza. Cuando sientas deseos de criticar a alguien, fueron sus palabras, recuerda que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades que tuviste tú. No dijo nada más, pero como siempre hemos tenido una estupenda comunicación, excepcionalmente buena a pesar de ser los dos muy reservados, comprendí que quería decir mucho más que aquello. Como consecuencia, soy una persona muy reservada en mis juicios, hábito que me ha facilitado conocer a un gran número de personas singulares, pero también me ha convertido en víctima de más de una situación incómoda. La mente singular es rápida para detectar esta cualidad y apegarse a las personas normales que la poseen. Por haber sido partícipe de las penas secretas de aventureros desconocidos, en la universidad fui acusado injustamente de ser político. Yo no busqué la mayor parte de estas confidencias y para evitarlas a menudo fingía tener sueño o estar preocupado, o cuando gracias a algún signo inconfundible me daba cuenta de que se avecinaba por el horizonte la revelación de alguna confidencia, mostraba una indiferencia hostil. Y es que las revelaciones íntimas de los jóvenes, o al menos la manera de formularlas, son por regla general plagios o están deformadas por supresiones obvias. Reservarse el juicio es asunto de una prudencia sin límite. Todavía hoy temo un poco perderme algo si olvido que, como insinuó mi padre de forma pretenciosa, y yo mismo pienso, el sentido fundamental de la buena educación no ha sido equitativamente repartido al nacer. Pero después de vanagloriarme así de mi tolerancia, he de admitir que ésta tiene un límite, pues la conducta puede estar cimentada en la dura piedra o en el pantano húmedo y pasado cierto punto me tiene sin cuidado en qué base. Cuando regresé del este en el otoño, sentí deseos de que el mundo fuera uniforme y tuviera una especie de eterna vigilancia moral. No quería más incursiones desenfrenadas con atisbos privilegiados en el corazón humano. Solo Gatsby, el hombre que presta su nombre a este libro, Gatsby, el hombre que representaba todo cuanto he desdeñado siempre, estuvo eximido de mi reacción. Si por personalidad se entiende una serie ininterrumpida de hechos exitosos, entonces había algo fabuloso en él, una sensibilidad a flor de piel hacia las promesas de la vida, como si estuviera vinculado a uno de aquellos intrincados aparatos que registran terremotos a 10.000 millas de distancia. Esta sensibilidad nada tiene que ver con la amorfa capacidad de impresionarse que adquiere categoría bajo el nombre de temperamento creativo, sino que era, más bien, una extraordinaria disponibilidad para la esperanza, una presteza para el romance que jamás he encontrado en nadie y que probablemente no vuelva a hallar jamás. No, Gatsby resultó bien al final, y fue más bien aquello lo que lo devoró. Fue esa basura hedionda que flotaba en la estela de sus sueños lo que mató por un tiempo mi interés por las congojas intempestivas y las efímeras dichas de los hombres. Desde hace 3 generaciones mi familia ha sido gente de
esta ciudad del medio oeste. Los Carraway son una especie de clan que, según una tradición suya, desciende de los duques de Buccleuch. Pero el verdadero fundador de la rama a la cual pertenezco fue el hermano de mi abuelo, que vino a este lugar en el año 51, envió un reemplazo a la guerra civil y fundó la ferretería mayorista que mi padre administra hoy en día. Jamás conocí a ese tío abuelo, pero se supone que me parezco a él, tal y como se ve en un retrato bastante realista, que cuelga en la oficina de mi padre. Me gradué en New Haven en 1915, exactamente un cuarto de siglo después de que mi padre lo hiciera, y al poco tiempo participé en aquella emigración teutónica tardía, conocida como la Gran Guerra. Disfruté tanto en el combate que cuando regresé me sentía aburrido. En lugar de ser todavía el cálido centro del universo, el medio oeste parecía ahora el extremo perdido del mundo, razón por la cual decidí dirigirme hacia el este y aprender el negocio de bonos y valores. Todos mis conocidos se dedicaban a este campo y me parecía que podían proporcionarle sustento a un soltero más. Mis tíos hablaron del asunto como si estuviesen eligiendo un colegio para mí y finalmente dijeron, pues sí. Con grandes dudas y caras largas, mi padre aceptó mantenerme durante un año y después de retrasar mi marcha varias veces, me vine al este definitivamente, o al menos así lo creía, en la primavera del año 22. Lo más práctico habría sido encontrar alojamiento en la ciudad, pero como la estación era calurosa y yo acababa de abandonar una región de grandes campos y árboles acogedores, cuando un compañero de la oficina me insinuó que alquiláramos juntos una casa en un pueblo vecino, me pareció una gran idea. Encontró una pequeña casa de campo de frágiles paredes por $80 mensuales, pero en el último minuto la empresa lo envió a Washington y yo me marché al campo solo. Tenía un perro, o al menos lo tuve durante varios días antes de que se escapara. Un viejo Dodge y una criada oriunda de Finlandia que me hacía la cama y el desayuno y mascullaba máximas finlandesas junto a la estufa eléctrica. Me sentí solo solamente un día, porque a la mañana siguiente un hombre recién llegado me detuvo en la carretera. ¿Por dónde se va el pueblo de West Egg?, me preguntó sin saber qué hacer. Se lo indiqué y cuando seguí mi camino ya no me sentía solo. Era un guía, un explorador, un verdadero colono. Sin quererlo, él me había otorgado el derecho de considerarme un vecino del lugar. Y entonces, con el sol brillando y las hojas brotando en los árboles, como si crecieran tan rápido como en las películas a cámara rápida, sentí la familiar convicción de que la vida empezaba de nuevo con el verano. Tenía tanto que leer y tan buena salud que debía sacar fuera mi joven y alentadora energía. Me compré una docena de obras sobre bancos, crédito y papeles de inversión que se acumulaban en una estantería, en rojo y oro, como dinero recién acuñado, prometiendo revelar los resplandecientes secretos que solo Midas, Morgan y Mecenas conocían. Tenía, además, el firme propósito de leer otros muchos libros. En la universidad fui uno de esos estudiantes que se inclinan por la literatura. Un año escribí varios editoriales muy solemnes y obvios para el Yale News. Y ahora retomaría de nuevo mi vida, estas cosas para convertirme en el más limitado de los especialistas, en un hombre cultivado. Esto no es solo un epigrama, al fin y al cabo, la vida se puede contemplar mucho mejor desde una sola ventana. Fue por azar por lo que alquilé una casa en una de las comunidades más extrañas de Norteamérica. Estaba situada en aquella franja bulliciosa y fina que se extiende por todo el este de Nueva York,
y en la que se encuentran, entre otras curiosidades naturales, dos formaciones de tierra insólitas. A 20 millas de la ciudad, un par de enormes huevos, idénticos de contorno y separados solo por una bahía de cortesía, penetran en el cuerpo de agua salada más civilizado del hemisferio occidental, el gran corredor de Long Island Sound. No son óvalos perfectos, sino que, igual que el huevo de la historia de Colón, ambos son aplastados en el punto por donde entran en contacto, y su parecido físico debe ser fuente de perpetua confusión para las gaviotas que lo sobrevuelan. Para el resto de las criaturas, el fenómeno más llamativo es los disímiles, que son en todo salvo en forma y tamaño. Yo vivía en West Egg, el lugar menos de moda de los dos, aunque esta sea una forma demasiado superficial para explicar el extraño y no poco siniestro contraste que hay entre ellos. Mi casa estaba en la misma cima del huevo, a solo 50 yardas del estuario, apabullada por dos inmensos palacetes que se alquilaban por 12 o 15 mil dólares la temporada. El de mi derecha era, visto desde cualquier ángulo, un enorme caserón, imitación perfecta de un hotel de ville, de algún pueblo normando, con una torre a un lado, tan nueva que relucía bajo una delgada barba de hiedra silvestre, una piscina de mármol y 60 hectáreas de jardines y prados. Era la mansión de Gatsby, o mejor, puesto que aún no conocía al señor Gatsby, era la mansión donde habitaba el caballero de este apellido. Mi casa era una vergüenza para la vista, pero una vergüenza pequeña, y por eso no le habían hecho caso. Por eso tenía yo vistas al mar, vista parcial a los prados de mi vecino y la consoladora proximidad de los millonarios, todo por $80 mensuales. Al otro lado de la bahía rutilaban junto al agua los palacetes blancos de los refinados habitantes de East Egg, y la historia de este verano comienza en realidad la tarde en que fui a cenar a casa de los Buchanan. Daisy era prima segunda mía y a Tom lo conocí en la universidad. Cuando la guerra acababa de terminar, pasé 2 días con ellos en Chicago. Entre otras hazañas personales, su esposo había llegado a ser uno de los más potentes extremos que haya jugado alguna vez al fútbol americano en New Haven, por lo tanto una figura de renombre nacional en cierta manera. Era uno de aquellos hombres que a los 21 años han destacado tanto en una actividad determinada que todo lo que sigue les sabe a poco. Su familia era en extremo acaudalada. Cuando estaba todavía en la universidad se le reprochaba su gran libertad gracias a ese dinero. Pero ahora había dejado Chicago y había llegado al este con un estilo de vida que cortaba el aliento. Por ejemplo, se trajo desde Lake Forest toda una cuadra de caballos de polo. No era fácil imaginar que un hombre de mi misma generación pudiera ser tan adinerado como para hacer algo semejante. No sé por qué vinieron al este. Habían pasado un año en Francia sin ninguna razón particular y luego viajaron sin parar de un lugar a otro, donde quiera que hubiera jugadores de polo y gente con quien disfrutar de su dinero. Daisy me dijo por teléfono que esta mudanza era definitiva, pero no la creí. No conocía bien los sentimientos de mi prima, pero percibía que Tom tenía siempre algo de ansiedad producida por el dramático desarrollo de un partido de fútbol difícil de remontar. Fue así como me encontré una cálida y ventosa noche, viajando hacia East Egg con el propósito de visitar a 2 viejos amigos a quienes apenas conocía. Su casa era aún más recargada de lo que esperaba, una mansión colonial georgiana en alegres colores rojo y blanco, con vistas a la bahía.
La grama crecía en la playa y a lo largo de un cuarto de milla se extendía hasta llegar hasta la puerta principal, sorteando relojes solares, muros de ladrillo y flamantes jardines, para acabar, al llegar a la casa, trepando a los lados en forma de enredaderas brillantes surgidas por el impulso de su carrera. Quebraba la fachada una hilera de ventanales franceses, relucientes ahora por los reflejos dorados y abiertos de par en par en la cálida y fresca tarde. Tom Buchanan, en traje de montar, estaba de pie en el pórtico delantero, con las piernas separadas. Había cambiado desde los días de New Haven. Era ahora un hombre de unos 30 años, robusto y de cabellos pajizos, boca más bien dura y porte altivo. Un par de brillantes ojos arrogantes resaltaban en su rostro, dándole siempre una apariencia de agresividad. Ni siquiera el afeminado y ostentoso traje de montar podía esconder el enorme poder de aquel cuerpo. Llenaba las lustrosas botas de modo que los cordones parecían a punto de reventar, y se podía ver su enorme masa muscular moverse cuando los hombros cambiaban de posición bajo su fina chaqueta. Era un cuerpo capaz de ejercer enorme poder, un cuerpo cruel. La voz que hablaba, de tenor hosco y bronco, parecía aumentar la impresión de displicencia que comunicaba. Había en ella un toque de desdén paternalista, incluso cuando se dirigía a personas que sí apreciaba, y en New Haven más de uno lo detestaba a morir. «Mira, no creas que yo en esto tengo la última palabra», parecía decir, «solo porque soy más fuerte y más hombre que tú». En la universidad habíamos pertenecido a la misma cofradía, y aunque jamás fuimos íntimos, siempre tuve la impresión de que tenía en mí una buena opinión, y de que con aquella ansiedad brusca y provocativa, tan suya, deseaba que yo le apreciara. Conversamos unos minutos en el pórtico soleado. «Esto de aquí es bonito», dijo dando un vistazo inquieto a su alrededor. Tras tocar mi brazo para indicarme que me girara, movió una de sus manos anchas y aplanadas para señalarme el paisaje, que incluía un jardín italiano en desnivel, un terreno con rosas intensas y punzantes y un bote con motor y quilla levantada al que la marea hacía salir de la playa. Perteneció a Demain, el petrolero, dijo haciéndome girar de nuevo de forma a la vez cortés y abrupta. «Entremos». Pasando por un corredor de techo alto, llegamos a un alegre espacio de colores vivos, solo integrado en la casa por ventanales franceses a un lado y a otro. Los ventanales blancos estaban totalmente abiertos y resplandecían en contraste con el césped verde de la parte exterior, que parecía meterse un poco en la casa. La brisa entraba en la habitación, haciendo elevarse la cortina hacia adentro por un lado y hacia afuera por el otro, como si fuera una bandera lanzada hacia el blanco techo, que después se arremolinaba sobre el tapiz de color vino y formaba una sombra sobre él como el viento al soplar sobre el mar. El único objeto completamente estático en el cuarto era un enorme sofá en el que había sentadas dos mujeres como si se hallaran sobre un globo anclado. Ambas vestían de blanco y sus trajes revoloteaban ondulándose como si acabaran de volar por los alrededores de la casa. Debí permanecer unos instantes escuchando el restañar y revolotear de las cortinas y el crujir del retrato de la pared. Se oyó un golpe al cerrar Tom Buchanan el ventanal de atrás, y entonces el viento atrapado murió en el cuarto y la
las cortinas y los tapetes, y las dos mujeres descendieron cual globos con lentitud hacia el suelo. La más joven de ellas me era desconocida. Estaba tendida a lo largo de un lado del sofá, totalmente inmóvil, con su pequeño mentón ligeramente levantado, como si estuviera equilibrando con ello algo que pudiera caerse. Si me vio por el rabillo del ojo, no dio ninguna muestra de ello. Es más, me sorprendí a mí mismo a punto de balbucir una disculpa por haberla molestado al entrar. La otra joven, Daisy, hizo el intento de levantarse. Se inclinó un poco hacia adelante con expresión consciente. Emitió entonces una risita absurda y encantadora, y yo también reí y entré en la habitación. Estoy paralizada de felicidad. De nuevo rió como si hubiera dicho algo muy ingenioso. Me estrechó la mano un momento, me miró a la cara y juro que no había nadie en el mundo a quien deseara tanto ver. Era un truquito muy suyo. Con un susurro me hizo saber que el apellido de la joven equilibrista era Baker. He oído decir que el susurro de Daisy servía solo para hacer que la gente se inclinara hacia ella. Crítica sin importancia, que en nada lo hacía menos atractivo. De todos modos, los labios de la señorita Baker se movieron un poco. Me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y acto seguido volvió a echarla hacia atrás. Era obvio que el objeto que sostenía en equilibrio se había tambaleado, produciéndole un pequeño susto. De nuevo, una especie de disculpa salió de mis labios, pues casi cualquier exhibición de total autosuficiencia arranca de mí un atónito tributo. Volví a mirar a mi prima, que comenzó a formularme preguntas con su voz queda y excitante. Tiene esa clase de voz que el oído sigue en sus tonos altos y bajos, como si cada emisión fuese un arreglo musical que nunca jamás volverá a ser ejecutado. Su rostro era triste, bello, con brillo en los ojos y con brillante y apasionada boca, pero su voz era tan sensual que los hombres que la amaban encontraban difícil olvidarla. Un cantarín apremio, un escúchame susurrado, la certeza de que acababa de hacer cosas ricas y emocionantes y de que se avecinaban cosas excitantes al momento siguiente. Le comenté que en mi viaje hacia el este había pasado un día en Chicago y que una docena de personas le mandaban saludos conmigo. «Me echan de menos», exclamó extasiada. «La ciudad entera está desolada. Todos los coches han pintado de negro la llanta izquierda trasera con una corona fúnebre, y a lo largo de la costa norte se escucha durante toda la noche un gemido permanente». «¡Qué maravilla! Regresemos mañana mismo, Tom». Y entonces añadió como sin darle importancia: «Tienes que conocer a la niña». «Me gustaría mucho». «Está dormida. Tiene 2 años. ¿La has visto alguna vez?» «Nunca». «Entonces tienes que conocerla. Es...». Tom Buchanan, que había estado moviéndose inquieto de un lado a otro por la habitación, se detuvo y dejó descansar su mano en mi hombro. «¿A qué te dedicas ahora, Nick?» «Me dedico a los bonos». «¿Con quién?» Le conté con quiénes. «No he oído hablar de ellos», comentó con tono seguro, cosa que me molestó. «Ya oirás hablar de ellos», contesté secamente. «Si te quedas en el este, oirás hablar de ellos». «Pues claro que me quedaré aquí, créeme», dijo, dirigiéndole una mirada a Daisy y otra a mí, como si estuviera pendiente de algo más. «Sería un tonto si me fuera a vivir a otra parte». En aquel instante la señorita Baker dijo: «¿Un seguro?», de un modo tan abrupto que me hizo sobresaltar. Era lo primero que decía desde que yo entraba al cuarto. Era evidente que esto la sorprendió
serie de movimientos rápidos y precisos, se puso de pie y se incorporó al grupo. «Estoy rígida», se lamentó. «Llevo recostada en este sofá desde que tengo memoria». «No me mires a mí», replicó Daisy. «Llevo toda la tarde tratando de convencerte de que vayamos a Nueva York». «No, muchas gracias», dijo la señorita Baker mirando los 4 cócteles que acababan de traer desde la cocina. «Estoy totalmente en forma». Su anfitrión la miró incrédulo. «¿Lo estás?», bebió su copa como si no hubiera más que una gota en el fondo del vaso. «No me explico cómo logras llevar a cabo algunas cosas a veces». Miré a la señorita Baker para entender qué es lo que lograba llevar a cabo. Disfrutaba mirándola. Era una chica esbelta, de senos pequeños y porte erguido, acentuado por su modo de echar los hombros hacia atrás, como un joven cadete. Sus ojos grises, entreabiertos para evitar el sol, me devolvieron una mirada con una curiosidad recíproca y cortés desde su pálido, encantador e insatisfecho rostro. Pensé que en el pasado la había visto a ella o una fotografía suya en alguna parte. «Usted vive en West Egg», dijo con desprecio. «Conozco a alguien allí». «Yo no conozco a nadie». «Usted debe conocer a Gatsby». «¿Gatsby?» preguntó Daisy. «¿Qué Gatsby?» Antes de que pudiera replicar que era mi vecino, anunciaron la comida. Agarrando mi brazo de forma poderosa, Tom Buchanan me sacó de la habitación como quien mueve una ficha de damas a otra casilla. Esbeltas, lánguidas, con las manos suavemente posadas sobre las caderas, las 2 jóvenes señoras nos precedieron en la salida a la terraza, de colores vivos, abierta al ocaso, en donde 4 velas titilaban sobre la mesa con el viento ya apaciguado. «¿Y por qué velas?», objetó Daisy, frunciendo el ceño y procediendo a apagarlas con los dedos. «En 2 semanas llegará el día más largo del año», dijo mirándonos radiante. «Esperas siempre que llegue el día más largo del año y después se te pasa por alto. A mí siempre me ocurre». «Tenemos que organizar algo», bostezó la señorita Baker sentada a la mesa como si estuviera a punto de irse a la cama. «Está bien», dijo Daisy. «¿Qué podemos hacer?» Se volvió hacia mí compungida. «¿Qué hace la gente?» Y antes de que pudiera contestarle, fijó sus ojos con expresión doliente en su dedo meñique. «Mira», se quejó, «está lastimado». Todos miramos. Tenía el nudillo amoratado. «Has sido tú, Tom», dijo acusadora. Sé que fue sin querer, pero has sido tú. Eso es lo que saco por haberme casado con un bruto, un tipo de hombre grande y grueso, un completo mastodonte». «Detesto la palabra mastodonte», objetó Tom malhumorado. «Hasta en broma me molesta». «Mastodonte», insistió Daisy. Algunas veces ella y la señorita Baker hablaban a la vez, con disimulo y con una frivolidad burlesca, que no podía llamarse charla, tan fría como sus vestidos blancos y sus ojos impersonales, vacíos de todo deseo. Estaban allí y nos aceptaban a Tom y a mí, haciendo solo un cortés y afable esfuerzo por entretener o ser entretenidas. Sabían que muy pronto terminarían de cenar y que muy pronto también la tarde, como si nada importara, se esfumaría. En esto, el oeste era radicalmente diferente, pues allí una velada se disfrutaba momento a momento hasta llegar a su fin, defraudando siempre las expectativas, incluso surgiendo a veces momentos de auténtico pavor. «Tú me haces sentir poco civilizado, Daisy», confesé con el calor de mi segundo vaso de un clarete espectacular. «¿No puedes hablar de las cosechas o de algo por el estilo?» No me refería a nada en especial cuando hice este comentario, pero fue acogido de un modo que no me esperaba. «La civilización
civilización se está derrumbando, estalló Tom con violencia. Me he vuelto un terrible pesimista en la vida. ¿Has leído El auge de los imperios de color, escrito por ese tipo Goddard? No. ¿Por qué? Respondí, muy sorprendido por su tono. Pues es un magnífico libro que todo el mundo debería leer. La tesis es que si nos descuidamos, la raza blanca va a quedar aplastada sin remedio. Es algo científico, está demostrado. Tom se nos está volviendo muy profundo, dijo Daisy con una expresión de tristeza indiferente. Lee libros plagados de palabras largas. ¿Qué palabra fue aquella que...? Bueno, esos libros no, son todos muy científicos, insistió Tom, mirándola con impaciencia. Ese tipo ha investigado sobre ciertas cosas. Nos corresponde a nosotros, la raza dominante, estar atentos para que otras razas no se apoderen del control de las cosas. Es necesario aplastarlas, murmuró Daisy, parpadeando con ferocidad hacia el ferviente sol. Deberíais vivir en California, comenzó la señorita Baker, pero Tom la interrumpió, moviéndose pesadamente en su asiento. La idea es que nosotros somos nórdicos. Yo lo soy, y tú lo eres, y tú también, y... Después de una vacilación infinitesimal, incluyó a Daisy con un gesto de la cabeza, y ella me guiñó el ojo de nuevo. Y nosotros hemos sido los artífices de todas las cosas que conforman la civilización, la ciencia, el arte y todo lo demás, ¿ves? Su concentración tenía un no sé qué patético, como si su autocomplacencia, más aguda que antaño, no le bastara ya. Cuando de repente el teléfono sonó dentro y el mayordomo se retiró del balcón. Daisy aprovechó la interrupción momentánea para inclinarse hacia mí. Te voy a contar un secreto de familia, murmuró entusiasmada. Se trata de la nariz del mayordomo. ¿Quieres saber lo de la nariz del mayordomo? Para eso he venido hoy. Pues bien, él no ha sido siempre un simple mayordomo. Antes era el abrillantador de un agente de Nueva York que tenía un servicio de plata para 200 personas. Desde la mañana a la noche tenía que sacarle brillo, hasta que al cabo de un tiempo comenzó a afectarle a la nariz. Y las cosas fueron de mal en peor, insinuó la señorita Baker. Sí, fueron de mal en peor, hasta que se vio obligado a renunciar a su cargo. Durante un momento el último rayo de sol cayó con romántico efecto sobre su radiante rostro. Su voz me obligó a inclinarme hacia adelante, sin aliento mientras la oía. Entonces desapareció el brillo y la luz abandonó su rostro con reticente pesar, como dejar los niños una calle animada al llegar la oscuridad. El mayordomo volvió y le dijo a Tom algo en secreto que le puso de mal humor. Echó entonces hacia atrás su silla y sin decir una palabra entró en la casa. Como si la ausencia de su marido hubiera encendido algo en ella, Daisy se inclinó hacia adelante de nuevo y con su voz ardiente y melodiosa dijo: «Me encanta verte en mi mesa, Nick. Me recuerdas a una rosa, una auténtica rosa». Se volvió hacia la señorita Baker en busca de confirmación. «¿Una rosa de verdad?» Eso no era cierto. No me parezco nada a una rosa. Lo que hacía era improvisar, pero manaba de ella una calidez excitante, como si su corazón estuviera tratando de llegar a algún lugar escondido, tras alguna de aquellas palabras emocionantes emitidas sin aliento. De pronto arrojó la servilleta sobre la mesa, se excusó y se metió en la casa. La señorita Baker y yo intercambiamos una rápida mirada, cómplice aunque desprovista de significado. Me encontraba a punto de hablar cuando ella se sentó atenta y dijo «ch» en tono de advertencia. Un murmullo contenido pero cargado de pasión se oía en el cuarto aledaño, y la señorita Baker, sin la menor vergüenza, se inclinó hacia adelante para escuchar mejor. El murmullo vibró
se apagó, creció excitado y cesó por completo. «Ese señor Gatsby del que usted me habló es mi vecino», dije. «Calle, quiero oír qué pasa». «¿Sucede algo?», pregunté con inocencia. «¿Quiere decir que no lo sabe?», dijo la señorita Baker, francamente sorprendida. Yo pensé que todo el mundo estaba enterado. «Yo no». «Pues», dijo con vacilación, «Tom tiene una mujer en Nueva York». «¿Tiene una mujer?», repetí impertérrito. La señorita Baker hizo un gesto afirmativo. «Debería tener la decencia de no llamarle a la hora de la comida, ¿no le parece?». Antes de que hubiera alcanzado a entender lo que quería decir, se oyó el revoloteo de un traje y el crujido de unas botas de cuero, y Tom y Daisy volvieron a la mesa. «No he podido evitarlo», exclamó Daisy con una tensa sonrisa. Se sentó, lanzó una mirada inquisitorial a la señorita Baker y otra a mí y continuó. «Cuando miro fuera durante unos minutos, todo es muy romántico. Hay un pájaro en el prado que podría ser un ruiseñor llegado en su barco de la Cunard o de la White Star. Está cantando». Se oyó su voz. «Qué romántico, ¿no, Tom?». «Mucho», observó él, y entonces, angustiado, me dijo a mí: «Si hay buena luz después de cenar, te llevo a los establos». De pronto se oyó sonar el teléfono dentro, y al hacerle Daisy a Tom un gesto contundente con la cabeza, el tema del establo y todos los demás temas se desvanecieron en el aire. Entre los fragmentos rotos de los últimos 5 minutos pasados en la mesa, recuerdo que, sin ton ni son, encendieron de nuevo las velas, y tengo conciencia de que yo deseaba mirar de frente a cada uno de ellos, y al mismo tiempo quería evitar todos los ojos. No podía adivinar qué pensaban Daisy y Tom, pero dudo que incluso la señorita Baker, que parecía dueña de un atrevido escepticismo, fuera capaz de no hacer caso del penetrante sonido metálico de ese quinto huésped. Para ciertos temperamentos la situación podría parecer fascinante, pero a mí el instinto me impulsaba a llamar de inmediato a la policía. Huelga decir que no se volvió a hablar de los caballos. Tom y la señorita Baker, con varios centímetros de crepúsculo entre ambos, se encaminaron hacia la biblioteca, como si fueran a velar un cuerpo allí presente. Mientras yo, tratando de parecer satisfecho e interesado, y un poco sordo, seguía a Daisy por una serie de corredores que iban a dar al pórtico delantero. En medio de su profunda oscuridad nos sentamos uno al lado del otro en un diván de mimbre. Daisy se rodeó el rostro con las manos como para palpar su hermoso óvalo, y sus ojos se dirigieron poco a poco hacia la aterciopelada penumbra. Viéndola poseída por turbulentas emociones, le formulé una serie de preguntas sobre su hijita, preguntas que esperaba que la tranquilizaran. «No nos conocemos bien, Nick», dijo de repente, «aunque seamos primos. No viniste a mi boda». «No había vuelto de la guerra». «Es verdad», vaciló. «Pues sí, Nick, he tenido malas experiencias y me he vuelto muy cínica con respecto a todo». Era obvio que tenía razones para serlo. Esperé a que siguiera, pero no dijo más, y después de un momento volví débilmente al tema de su hija. «Supongo que hablará, comerá y todo lo demás». «Oh, sí, claro». Me miró ausente. «Escucha, Nick, te voy a contar lo que dije cuando nació. ¿Quieres oírlo?» «Claro». «Eso te va a demostrar cómo me he vuelto. Pues bien, tenía la niña menos de una hora de vida, y Tom estaba quién sabe dónde. Me desperté del éter con un sentimiento de total desamparo, y allí mismo le pregunté a la enfermera si era niño o niña. Me dijo que niña, y entonces volví la cara y lloré. «Está bien», dije, «me alegro de que sea niña, pero confío en que sea tonta. Lo mejor que le puede pasar a una niña en este mundo es ser una hermosa
es horrible, se mire como se mire, prosiguió convencida. Todo el mundo lo cree, hasta la gente más avanzada, pero yo lo sé. He estado en todas partes, lo he visto todo y lo he hecho todo. Sus ojos, desafiantes como los de Tom, miraron con rapidez alrededor y se rió con emotivo desdén. Sofisticada. Dios mío, Dios, soy sofisticada. En el instante en que se quebró su voz, dejando de atraer mi atención y mi credulidad, me di cuenta de la falta de sinceridad de cuanto había dicho. Me hizo sentir incómodo, como si toda la velada no hubiera sido sino una especie de truco destinado a suscitar en mí una emoción que le sirviera de apoyo. Esperé, y un momento después me miró con la más postiza de las sonrisas en su hermoso rostro, como si perteneciera a una sociedad secreta muy distinguida, de la que ella y su marido eran miembros. Dentro, el salón carmesí resplandecía con la luz. Tom y la señorita Baker se encontraban sentados en los extremos del largo sofá, y ella le leía en voz alta un artículo del Saturday Evening Post. Sus palabras, susurradas con monótona voz, fluían como una relajante melodía. La luz de la lámpara brillaba en las botas de Tom, daba un tono opaco al cabello de la joven, de color amarillo como las hojas otoñales, y se reflejaba en el periódico en el momento en que ella pasó la página, crispando los delgados músculos de sus brazos. Cuando entramos, alzó la mano para obligarnos a guardar silencio. Continuará, dijo arrojando el periódico sobre la mesa, en nuestro próximo número. Afirmando su cuerpo con un movimiento inquieto de la rodilla, se puso en pie. Las 10 de la noche, dijo mirando al techo, la hora en que las niñas buenas se van a la cama. Jordan jugará en el torneo mañana en Westchester, explicó Daisy. Ah, usted es Jordan Baker. Ya sabía porque su rostro me había parecido conocido. Su agradable expresión de desdén me había mirado desde muchas fotografías de fotograbado de la vida deportiva de Asheville y Hot Springs y Palm Beach. También había oído una historia sobre ella negativa y desagradable, pero hacía tiempo que había olvidado de qué se trataba. Hasta mañana, dijo con suavidad. Despiértame a las 8, ¿no? Si te levantas. Claro que sí. Buenas noches, señor Carraway. Nos veremos de nuevo. Claro que lo harás, confirmó Daisy. De hecho, creo que podría organizaros una boda. Ven más a menudo, Nick, y yo, ¿cómo decirlo? Os echaré a uno en brazos del otro. ¡Qué buena idea! Os encerraré por accidente en los armarios de la ropa blanca, os lanzaré en un bote a alta mar, o algo por el estilo. Buenas noches, gritó la señorita Baker desde las escaleras. No he oído nada. Es una buena muchacha, dijo Tom al cabo de un rato. No la deberían dejar corretear por todo el país de esa manera. ¿Quién no debería?, preguntó Daisy con frialdad. Su familia. Toda la familia que tiene es una tía con unos 100 años de edad. Además, Nick cuidará de ella. ¿No es así, Nick? Ella va a pasar muchos fines de semana aquí este verano. Creo que la influencia de un hogar le será muy provechosa. Daisy y Tom se miraron por un instante en silencio. ¿Es de Nueva York?, me apresuré a preguntar. De Louisville. Pasamos allí nuestra inocente infancia. Nuestra hermosa e inocente. ¿Le abriste tu corazón a Nick en la terraza?, preguntó Tom de repente. Lo hice. Me miró. No lo recuerdo, pero me parece que hablamos de la raza nórdica. Sí, estoy segura. No sé cómo surgió ese tema y lo primero que pensamos. No creas todo lo que te cuenta Nick, me aconsejó. Sin darle importancia, hice que no había escuchado nada y pocos minutos después me levanté para irme a casa. Salieron los dos hasta la puerta conmigo y se pusieron uno a cada lado, en el marco iluminado. Cuando arranqué el coche,
Daisy me llamó con voz imperiosa. Espera, olvidé preguntarte algo importante. Sabemos que estás comprometido con una chica de la Llada Oeste. Es cierto, corroboró Tom con gentileza. Nos han contado que estás comprometido. Es una calumnia. Soy demasiado pobre. Pero lo hemos oído decir, insistió Daisy, sorprendiéndome de nuevo con sus maneras delicadas como una flor. Se lo oímos decir a 3 personas, así que debe ser cierto. Yo, por supuesto, sabía a qué se referían, pero no estaba ni remotamente comprometido. El hecho de que los chismosos hubieran expandido rumores fue una de las razones que me trajeron al este. No es lógico dejar de salir con una vieja amiga por hacerle caso a las habladurías, pero por otra parte, yo no tenía intenciones de que a fuerza de chismorreos me obligaran a casarme. Su interés por mí me conmovió un poco y los volvió un poco más cercanos, aunque de todos modos me sentía confundido y un poco asqueado cuando me marché. Me parecía que lo que Daisy debía hacer era irse cuanto antes de casa con la niña, pero todo parecía indicar que no se le había pasado por la cabeza hacerlo. En cuanto a Tom, el hecho de que tuviera una mujer en Nueva York me sorprendía muchísimo menos que verlo deprimido por un libro. Algo le impulsaba a regodearse en unas ideas rancias, como si su robusto físico no le bastara para alimentar su imperioso corazón. Ya se apreciaba bien el verano en los rótulos de las hosterías y en las estaciones de servicio del camino, en las que las nuevas bombas de gasolina rojas resaltaban en medio de los focos de luz. Cuando llegué a mi casa en West Egg, aparqué el coche bajo el cobertizo y me senté un rato sobre una podadora abandonada en el césped. El viento se había calmado, dejando una noche brillante con ruidos de alas que batían en los árboles y el persistente sonido de los sapos, como si se tratara de un órgano que insufla vida a la tierra. La silueta de un gato al moverse se recortó sobre los rayos de la luna, y al volver mi cabeza para mirarlo, me di cuenta de que no me encontraba solo. A unas 50 yardas emergía de las sombras de la mansión de mi vecino la figura de un hombre con las manos en los bolsillos, observando de pie el polvo dorado de las estrellas. Algo en sus pausados movimientos y en la posición segura de sus pies sobre el césped me indicó que era Gatsby en persona, que había salido para decidir qué parte de nuestro firmamento local le pertenecía. Decidí llamarle. La señorita Baker lo había mencionado en la comida, y eso era suficiente para hacer una presentación. Pero no lo hice, ya que mostró un repentino indicio de que se sentía contento en su soledad. Estiró los brazos en dirección a las aguas oscuras, de un modo curioso, y aunque yo estaba lejos de él, podría jurar que temblaba. Sin pensarlo, miré hacia el mar y solo distinguí una luz verde, diminuta y lejana, que parecía ser el extremo de un muelle. Cuando volví a mirar hacia Gatsby, este había desaparecido y yo me encontraba solo de nuevo en la inquietante oscuridad. Fin del capítulo 1. Y hasta aquí la lectura de esta noche. Espero que lo hayas disfrutado y recuerda que si te gusta mi contenido puedes hacérmelo saber con un me gusta, suscribiéndote, dándole a la campanita o dejando un comentario. Y si quieres apoyarme para que pueda seguir creciendo, puedes hacerlo desde mi Patreon. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches y que las historias te guíen.